Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Platicando con TVIA, esta tarde de lunes, tarde papal, porque estamos con el tema del Papa. El Papa está ahora en Chiapas. Ha sido una visita muy, pero muy interesante la que ha realizado su santidad. Es muy interesante porque podemos contrastarla con el viaje que hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II, allá en los inicios de su pontificado, vivíamos otra época con López Portillo. López Portillo, que ahora sabemos, su madre le pidió que quería ver al Papa, y entonces pues la época del populismo, la época donde el señor López Portillo hacía todo lo que fuera, no por el bien de México, sino por el bien de su familia. Recordemos los desatinos, las escenas grotescas con su esposa, allá cuando pedía pollito frito y el avión presidencial tenía que pararse, o cuando llevaba su piano a Europa para tocar, bueno, o el tema de su hermana con las reliquias de Sor Juana, bueno, cosas grotescas. En ese contexto se dio la primera visita de Juan Pablo II, una etapa llena de hipocresía. ¿Por qué? Porque la ley decía una cosa absurda, pero la ley decía una cosa, se encontró la forma de darle la vuelta a la ley para que Juan Pablo II viniera, en fin, eran otros tiempos. Ahora se presenta el Papa Francisco, llega a México. La postura de nuestro gobierno ya es totalmente distinta, han cambiado los tiempos, se ve al presidente en la iglesia, participando en la misa, declarándose abiertamente católico, declarando que los mexicanos son guadalupanos, algunos a favor, hablando del tema de la libertad de expresión que existe en México, algunos en contra. Vale la pena leer la opinión de un experto como Blancarte en Milenio, diciendo: durante 2 horas no tuvimos presidente porque se supone que el Estado es laico y el señor estaba en la iglesia cumpliendo ritos religiosos. 2 horas no tuvimos presidente. Diferentes posturas, pero que son propias de nuestros tiempos, donde hay una libertad de expresión, donde se puede analizar las circunstancias, donde no se tiene miedo a la represión. Por ejemplo, cuenta Joaquín López Dóriga, cuenta que cuando Juan Pablo II iba a venir a México, López Dóriga era reportero y le tocó estar en Roma, y le preguntó a Juan Pablo II: oiga, ¿y cuál es el motivo por el que va a México? Y Juan Pablo II se extrañó y le dijo: pues porque me invitó el presidente. López Dóriga mandó la noticia en ese sentido, y pues Gobernación censuró la noticia porque era impensable que se pudiera difundir el hecho de que López Portillo había invitado al Papa. En fin, otros tiempos, afortunadamente, algo muy lejano. La visita del Papa se ha dado con una total cordialidad, una total eficiencia por parte de los organizadores. La verdad, ha funcionado muy bien. Y hoy Ciro Gómez Leiva, en su columna en El Universal, decía que para los que esperaban una confrontación por parte del Papa hacia los políticos o hacia los obispos, pues no se dio tal. El discurso hasta el momento ha sido de total concordia. Claro, ha señalado los problemas de corrupción, el problema del narcotráfico. Una frase que han recogido los medios muy interesante de: con el demonio no se negocia, no se conversa. ¿Por qué? Porque siempre te va a vencer. Es una frase que hay que tomarla en cuenta, porque cuando hay voces que dicen que hay que negociar con los delincuentes, que hay que negociar con el narcotráfico, con las bandas, el mismo Vicente Fox decía que había que negociar con ellos, se puede tomar esa frase del Papa Francisco: con el demonio no se negocia, porque siempre, invariablemente, vas a perder. En fin, ese es el tema de la visita. Ya tendremos, la próxima semana estaremos platicando con el sacerdote, con el padre José Manuel de Netro, y estaremos hablando sobre lo que es la visita del Papa. Pero hoy vamos a temas humanos. Vamos a temas humanos, mi querido Jorge Alberto Moctezuma Pineda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Especialista, yo no sé cómo presentarte, especialista en lavado de dinero, no, especialista en prevención e identificación de lavado de dinero. Sí, porque te presento como especialista en lavado de dinero. Ahorita vas a recibir muchas llamadas. Así es. Y nos vienes a invitar a un evento que estuvimos platicando, pero
Pero antes de que nos cuentes ese tema, quisiera, Jorge, que nos contaras un poco de esto, un poco de lo que te dedicas, porque de chiquito, cuando empezaste la carrera, no pensabas dedicarte a esto. Fíjate que la verdad, uno cuando estudia, en mi caso que terminé la carrera de Derecho, pues la verdad es que a veces no tienes una orientación hacia qué rama te vas a ir. Y bueno, uno ve laboral, ve penal, ve administrativo, mira que yo al final, en los últimos años he trabajado en la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, he trabajado en áreas de seguridad, de inteligencia, y bueno, en el 2013 concluimos los estudios de la primera especialidad en Latinoamérica sobre prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el Código Penal, en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, en México al lavado de dinero se le conoce como ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ok, pero a ver, quiero revisarme un poco. Cuando estudiaste esto, cuando estudiabas Derecho, pues no veías, o sea, no existían esas cosas. No, la verdad es que es un tema nuevo, es un tema de mucho interés, que está de moda, y que la verdad aquí en nuestro país, pues poca gente se ha metido a estudiar. Es que ese es el tema. Es decir, cuando estudiamos penal, y hombre, los libros de penal, porque aparte, en México tú eres abogado, en México todos nuestros libros de derecho fueron escritos como hace 8 millones de años, fueron escritos en 50, 60. Donde estudiaste penal, los libros que tomaste de penal, fueron escritos hace 1000 años, donde los doctrinarios que hablaron de los delitos en particular, nunca concibieron este tipo de delitos actuales, ¿no? Claro, digo, tiene sus orígenes el lavado de dinero, bueno, pues en la época de Al Capone, ¿no? Cuando surge, y bueno, hay congresos, el Congreso de Viena, donde se empieza a tomar ya muy en serio el problema y a tipificarse como delito, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge, bueno, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, con las 40 recomendaciones, a tomar en cuenta, bueno, y hacer la prevención en lo que es el sector bancario, el sistema financiero. Posteriormente, en nuestro país, lo decías muy atinadamente, en el 2013, se crea y se entra en vigor con la nueva ley antilavado, que son de actividades no vulnerables. Exacto, pero a ver, antes de llegar a eso... Económicas... No vulnerables, pero... no económicas, pero vulnerables, son vulnerables. Exacto. Pero a ver, decía en un artículo hace unas cuantas semanas, hablando sobre el tema de la legalización de la marihuana, decía Jorge Castañeda, en una columna del Milenio, decía: la característica de México es que siempre llegamos tarde a las discusiones, y nos desgarramos las vestiduras por algo que en los otros países hace 10, 15 años ya se discutió. Cuando llega el tema del lavado de dinero, porque por lo que nos estás contando, por tu profesión, pues has estado del lado de quien regula, del lado de quien vigila este tema. Yo te voy a contar, desde mi punto de vista, que era el lado de los abogados, que asesores de empresas, de los fedatarios y demás. Cuando aparece la ley, empiezan a decir: ¿cómo es posible? Eso vulnera la libertad, esa ley no debe existir. Y se empiezan a desgarrar las vestiduras de que era absurda esa ley, que era dictatorial, intromisoria, tal. Y les decías: oigan, en el mundo eso ya está desde hace cuánto. Y no es de que a un diputado mexicano de pronto, ¡pum!, se le ocurrió en la cabecita hacerlo. No, hombre, son compromisos internacionales y que ya estábamos siendo presionados de que íbamos demasiado lentos. Así es, digo, Gafi de alguna manera hace sus evaluaciones y hace recomendaciones a los países, sobre todo en la cuestión financiera, para que tengan la prevención hacia el lavado y no ser observado y no estar en una lista que ellos le llaman gris. Entonces México, lógicamente, quiso más de lo que le recomendó Gafi. Y esta ley, bueno... Pero tarde porque... Sí, digo tarde, pero mira, válida, porque también, digo, es importante resaltar que el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, es la primera institución en Latinoamérica que creó esa especialidad. Que tú estudiaste en el INACIPE. Soy de la primera generación de esa especialidad. Que INACIPE no es decir cualquier cosa. Pues mira, créeme que el profesorado es un profesorado de alta nivel. La verdad es que sí hay que estudiar el tema del lavado de dinero es complejo.
no es sencillo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de salir y ir a otros congresos, todavía estudiando la especialidad, y conocer cómo tienen la óptica a nivel global, no nada más regional, sino global de Centro y Sudamérica, cómo están haciendo ellos, cómo están trabajando el tema del lavado de prevención. Eso es muy interesante porque aquí en México, desafortunadamente, hay pocos congresos de lavado de dinero. Y sí, en Centro y Sudamérica se da más. En Perú, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela. Vamos atrasados. Vamos atrasados, pero además a ellos les preocupa mucho porque nuestro país, hoy en día, en América Latina, es el único país que tiene los cárteles, ¿sí? Y entonces el lavado, cuando nosotros endurecemos las leyes aquí, nuestros amigos de Bolivia, de Costa Rica, de Guatemala, dicen, México endurece su ley y todo se refleja hacia acá. Se viene todo el lavado para acá, ¿sí? Ah, te vas para allá porque es más fácil. Lo que hace la delincuencia organizada, en este caso de lavar el dinero, se va para esos países, muta. El efecto Muta. cucaracha. Efectivamente. ¿Por qué? Porque allá es más laxo, no hay ese tipo de ley. Digo, aquí con los umbrales que se manejan dentro de la nueva ley antilavado, bueno, pues puso a mucha gente dedicada al sector económico, de alguna manera, a tener un mejor control. La autoridad tiene un mejor control. La Unidad de Inteligencia Financiera está revisando y supervisando todo ese tipo de operaciones. Lo que antes, pues no pasaba. O sea, antes era muy fácil. Pues era más práctico, ¿no? Era más práctico, llegaba alguien y te decía, quiero comprar ese inmueble de 3 millones de pesos y los pagaba al cash. Hoy no se puede eso, tienes que conocer a tu cliente, quién es, cuál es el origen de ese dinero, ¿sí? Entonces, eso ya no les permite ni ir a comprar un vehículo de manera tan fácilmente adquirirlo, ¿no? Sí, a mí me parecía muy interesante el tema de la legislación en materia de lavado, porque creo que no por primera vez, pero que por fin el derecho entendía la realidad, porque de pronto ves las normas como que están etéreas, como que están fuera de la realidad, y la ley de antilavado sí traía una realidad, se metía el tema de joyas, se metía el tema de vehículos, blindajes, que sabías que el narco se mete en eso. Mira, lo que pasa es que esta ley, y hay que reconocerlo, es una ley de carácter administrativo. Las sanciones no son penales, obviamente, son sanciones administrativas. Por ejemplo, un notario que incurra en irregularidades al no cumplimiento de esta ley, pues dependiendo de la gravedad de lo que cometa, se le puede retirar hasta la patente de notario. Claro. ¿Sí? Pero mira, yo te lo contaba fuera del aire. A mí pues no sé si me preocupaba porque siempre son así, pero ver a corredores públicos y a notarios que se fueron al amparo contra la ley, dices, ¿en qué mundo estás? O sea, te vas al amparo, no has leído los periódicos, porque te vas a pensar, y lo que decía hace unos minutos, piensas que la ley, un diputado de México, se le ocurrió inventarla. No es cierto, te vas al amparo contra la ley, es ridículo irte al amparo contra la ley. Porque además el amparo le va a ser negado. ¿Por qué? Porque va a afectar un interés público. Claro, o sea, de mano, o sea, es un interés público. Imagínate, yo siempre les decía, ¿te imaginas un notario que ganara el amparo? Entonces, oigan, voy a lavar dinero, me voy con ese notario porque ese tiene el amparo y ese no tiene que dar aviso. Claro, o sea, sí, digo, la verdad es que es muy delicado el tema. Digo, esto va en avance, tiene apenas 2 años y medio. Y es importante, bueno, resaltarlo porque, por ejemplo, también contempla la venta de arte, ¿no? Y muchos de los maestros te dicen, el arte no genera un impuesto. No tengo por qué rezar, no genera impuesto. El arte se tiene que vender, pero ahora tienes que ver cuánto vale ese cuadro, a quién se lo vendiste. Y todo esto, bueno, ha implicado también ciertos problemas en cuestión de agilizar ese tipo de venta de operaciones en lo que es el arte, ¿no? Claro, pero es el mundo en el que vives, ni modo, lo siento. Tenemos que tener ese control para evitar problemas mayores. Así es. O sea, lo que tú estás diciendo, estás hablando de un interés público que va más allá. O sea, los chicos que levantan y que asesinan, pues, si tú paras todo el flujo de efectivo, podrás controlarlo de alguna manera, ¿no? Porque al final el tema es dinero. O sea, el narcotraficante, el de la delincuencia organizada, no se dedica a eso porque sea un tipo malo y que le encante matar. Lo hace por dinero. Al final todo es dinero. Es un lucro, ¿no? Un lucro indebido de algo ilícito, un recurso ilícito que se obtiene, pues, mediante un delito. Ahora, ¿tú cómo ves? Y me gustaría preguntar de eso y que lo pensaras para ahorita que nos vamos a ir a pausa. ¿Cómo ves la ley? ¿Ha funcionado? ¿Está mal? ¿Hay deficiencias?
México ha cumplido sus compromisos. Yo te pediría que me contestaras eso después de una pausa. En un momento regresamos, amigos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papas, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, ya estamos aquí de regreso con Jorge Montezuma platicando de todo ese tema, de esa legislación antilavado, y la pregunta que te decíamos antes de pasar al corte es, ¿cómo ves la legislación? ¿Sirve, no sirve? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que más de decir si sirve o no sirve, siento un precedente. Es una ley nueva, es una ley que tenemos que esperar cuando menos un par de años más para poder evaluar si realmente está dando resultados. Además de que, bueno, viene la evaluación de Gafi próximamente para México y tendrá que ver si efectivamente la ley ha servido. Como toda la ley es perfectible, digo, al final de cuentas quien la viola es uno. Sí, claro. La ley está muy clara. Y los abogados la encuentran en los recovecos. O sea. Bueno, sí, tiene también ahí sus partes o lagunas que de alguna manera, bueno, ya se han reformado. Sin embargo, bueno, pues esa ley sienta un precedente, como te lo decía, es la primera ley después de algunos países en Latinoamérica, ya la tenía por ahí Argentina o Chile, pero es una ley que de alguna manera nos va a tener un control, aunque no se previeron o se tuvieron otro tipo de actividades que en otros países ya se legisla sobre las mismas en una ley similar. Por ejemplo, los conciertos, el fútbol. El fútbol hay muchísimo. En Colombia, ¿cuánto dinero se lavó con el fútbol? Así es, y aquí en México no se contempló en esa ley. Mira, nosotros conocemos casos de fútbol que yo les decía, yo estaba poniendo el ejemplo de que ahora con esa legislación el tema del efectivo se manejaba muy poco.
Y me decían, no, vete a un equipo de fútbol, ve cómo se manejan. Un jugador tiene un contrato, el subcontrato, el que está abajo del agua, eso se maneja en efectivo. O sea, deberías ver qué cantidad se maneja en efectivo en el fútbol, es impresionante. Y no se declara, ¿no? Obviamente. Si no se declara en Hacienda, bueno, no se pagan impuestos, viene una defraudación fiscal, pero ese origen habría que ver, porque hay autores que te dicen que puede ser lícito o ilícito. Sí, claro. Entonces hay un debate ahí, por ejemplo, cuando tú, si dejas de pagar al fisco lo que son tus impuestos o tu declaración, pero tienes un negocio lícito, el origen es lícito de ese dinero y no puede ser lavado. Sin embargo, cuando hablamos de empresas, que son empresas tapadera, el origen es ilícito, ¿no? Pero casi ellos nunca dejan de pagar impuestos para no ser... Sí, para no llamar la atención. Así es. Pero bueno, se dan casos, ¿no? Bueno, pero el tema del Capone, pues lo agarraron por eso, no por el idiota, dejó de pagar impuestos. Ese fue el problema, exactamente, ¿no? Porque, exactamente. Y además aquí en México, el problema del delito de lavado de dinero, o ORPI, como le llamamos en la ley, es un delito complejo. ¿Por qué? Porque se requiere tener un delito previo consumado. ¿Cuál? El que tú quieras. Trata de personas, robo de vehículo. O sea, tiene que haber algo consumado. Así es. Que le dio origen a ese recurso, y en una segunda parte es el que lava. Yo siempre he dicho, los grandes capos no están acusados de lavado de dinero, ellos cometen el delito previo. Quienes cometen el lavado son la siguiente parte, que pueden ser los familiares, los testigos. Pero que es un ayudante. Así es. Y son dos tiempos distintos. Nadie puede ser acusado por lavado de dinero, ¿no? Entonces, pues por lavado y por tráfico de armas, trata de personas, robo de vehículos. No, esa es la otra parte. Oye, pero entonces Al Capone en México no habría podido ser detenido, porque Al Capone lo detuvieron solamente por el tema del lavado de dinero, porque no pagaba impuestos y ya nunca le pudieron probar ningún crimen. Que se reformó la ley allá en Estados Unidos, digo, al final de cuentas, y acuérdate que el derecho americano nunca busca la verdad, siempre lo que se trata es dirimir un conflicto. Ajá. Tú declárate culpable, te reduzco la pena y el problema que tenemos en nuestro derecho anglosajón es de que te lleva todo un proceso para descubrir la verdad y a veces nunca la encuentras. Y en eso hay una serie de recursos que te lleva años y años y ahí se queda. Y es lo que te comentaba. Al final de cuentas, ¿cuántas sentencias de lavado de dinero hay en México? Investiguemos, quizás no llegan ni a 15 desde que se creó la Unidad de Inteligencia Financiera, te hablo del 2004, que es la que hace la denuncia a la PGR. Wow, fíjate. Es muy difícil, pero esta ley, precisamente, se crea esta ley para que puedas tener herramientas y se pueda facilitar, pero el problema es ya dentro del proceso. Probar que una persona lavó dinero, el juez tiene que probar, el Ministerio Público tiene que probar, pero tiene que acreditarle que tenía el conocimiento pleno de que ese recurso tenía o venía de manera ilícita, tenía provenía de algo ilícito. Uy, qué y eso es difícil. ¿Cómo lo pruebas? O sea, pero a ver, si yo voy con $1,000,000 y compro una pintura, cometo una falta administrativa. Pues mira, no, para empezar no te van a comprar, compras la pintura por $1,000,000, hay umbrales en la ley que te dicen hasta cierto nivel. Sí, me paso, Sí. ya me pasé del número. Y tiene que declarar la persona que... No lo declaramos, lo hicimos así. Bueno, se da entonces una alerta y se avisa a la autoridad competente para que se haga una denuncia, porque pues ahí hay algo raro. Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Quién está comprando para qué? ¿No? Yo lo compré porque lo tenía bajo el colchón. Bueno, ¿sabes lo que ahora hacen los maestros, los pintores? Cuando apareció esta ley, yo tenía algunos amigos que se dedicaban tenían galerías, y me decían, ahora los maestros dicen, mira, mejor hago que se la regalo al que me la compra. Le estoy cediendo la pintura y por abajo me da el dinero. Claro, porque aparte para que me acuses de lavado de dinero tiene que haber un contratito donde digo que te lo di $1,000,000 en efectivo. Pues es que la venta y la consigna que le dan, porque muchos de los maestros venden por consigna a las galerías. Sí. Entonces dicen, ya no es negocio. ¿Por qué? Porque al final el cliente que me viene a comprar la pintura y que va a lavar ese dinero, entre comillas, si es que será esto, te va a comprar la pintura y no va a querer dar sus datos generales. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? Porque ese es el conocimiento al cliente que se hace también dentro del sistema financiero, ¿no?
Sí, evidentemente, cliente. si yo quiero pagar una pintura con 1 millón de pesos en efectivo, pues no quiero dar mis datos. Pero de donde los obtuvo, entonces no puede hacerse la venta porque son requisitos que te piden y debes llenar un formato sobre la venta. Y el señor pintor no me va a decir, no te lo vendo porque no me das sus datos. Obvio me lo va a vender, claro, pero va a encontrar otra manera. Así es, esa es la situación y muchos en ese ámbito se han quejado. Digo, yo he sabido de algunos casos de que pues descendieron las ventas. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a dar sus datos. Que es No puede dar lógico. datos. Porque, ¿cómo vas a poner mis datos? Mi número de cuenta, a lo que yo me dedico, porque pueden ser utilizados de otra forma, ¿no? Y en un país como el que tenemos y que se vive con una incertidumbre de lo que son la fuga de información, de datos personales o de cambio de identidad, pues imagínate lo que puede pasar, ¿no? Eso es algo muy delicado también. Wow. Pero entonces, o sea, hay mucho por hacer todavía. Sí, digo, esto se está trabajando, digo, yo la verdad celebro el esfuerzo que tienen las autoridades por meterse al tema, sí hay voluntad, la verdad es que es poco a poco, digo, desafortunadamente no tenemos ministerios públicos todavía especializados sobre lavado de dinero, no los hay, digo, mucho menos jueces, algunos conocen por materia federal, pero bueno, tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Es una cultura esto. Digo, hoy ya va la 3ª generación del INACIP. Digo, van avanzando. Hemos tenido compañeros que son pues del ámbito financiero, que se dedican a hacer oficiales de cumplimiento, trabajan en algunas consultoras. Y bueno, el tema es muy amplio y tienes que estarte preparando continuamente. Conociendo también el problema, no solamente en tu país, sino en América Latina. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está dando? Bueno, y también en Europa, ¿no? El fenómeno es el mismo. El problema lo viven igual. ¿Cómo lo atacan? ¿Con qué herramientas? Ahora, ¿Qué utilizan? tú te dedicas a esto, tú lo estás estudiando. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a México así? Tu opinión personal, ¿cómo ves a México en relación a otros países en estos temas? Yo creo que México, a nivel Latinoamérica, estamos bien. Digo, todos hemos empezado de alguna manera. Digo, hay países que son pequeños y que a lo mejor les ha funcionado de otra forma. Por ejemplo, Guatemala, el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, no necesita un delito previo consumado y está dentro del catálogo para extinción de dominio. Entonces, todo lo que yo aseguro cuentas son mías y además me tiene que demostrar, no le tengo que demostrar yo, me lo tiene que demostrar el acusado del lavado cómo obtuvo ese dinero y ahí es más difícil para él, ¿no? Claro. Entonces se quedan con todo. Ahí ha sido, la verdad, un éxito y en otros países como El Salvador, digo, son países pequeños que la verdad su ley, bueno, pues ¿cuántos habitantes tiene? Con economía mucho más pequeña. Claro, pero digo, Colombia es otro reflejo también de lo que se ha vivido. Y que Colombia sufrió mucho. Ya pasó esta etapa que hoy vivimos nosotros. Hoy en Colombia no hay cárteles, hay bandas delictivas o delincuencia organizada. Están controladas. Pero están de alguna forma controladas, digo, y su unidad de inteligencia ya, que es la Unidad de Análisis de Información Financiera, la UIAF, la verdad tuve la oportunidad de conocerla y bueno, pues hablamos de cosas muy diferentes. Ellos reciben capacitación continua, gente muy preparada y ya llevan un expertise por cierto tiempo. Digo, hay que aprenderles mucho a ellos. De hecho, ahora que vamos a hacer este congreso del que te quería comentar, sí, que ahorita nos vas a comentar. Tenemos por ahí, todavía nos está deteniendo un poquito porque le tienen que dar autorización a un agente de la UIAF de Colombia, traerlo para que explique aquí la tipología y sobre los delitos de fraude que se cometen en las aseguradoras, que es un tema innovador, digo, en el sentido de que aquí en nuestro país no se ha abordado el tema como tal. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer un congreso como este en Bogotá el año pasado, asistieron más de 15, gente de 15 países, bajo Portugal, bajo España, y la verdad que fue todo un éxito. Lo traemos a México, lo vamos a hacer ahora el 7 y 8 de marzo en el Hotel Fiesta Americana, y bueno, pues estamos de alguna manera invitando a la gente que está en el medio, en el ámbito de seguros. Estamos patrocinando con la Asociación Mexicana de Institutos de Seguros, que es AMIS, y con otras asociaciones, y además trayendo unos conferencistas pues de buen nivel y conocedores del tema. Ahorita entramos a ese tema que es muy interesante y que hay que asistir porque vale la pena meternos en ese tema, pero lo que yo quería comentar contigo es, vale la pena seguir la experiencia de otros países. Por ejemplo, Colombia fue desgarrada por el narcotráfico ya en los 80s, Pablo Escobar, el cartel de Cali.
estamos aprendiendo, o sea, realmente estamos tomando esa experiencia. ¿Tú cómo lo ves? Ahorita me vas a platicar de eso y me dices, traemos a personas, pero por ejemplo el INACIPE, el Estado, ¿estamos tomando la experiencia de Colombia? Yo creo que en algunos rubros sí. De hecho, si por ahí recordarás, en cuestión de seguridad, antes de iniciar el sexenio de Peña Nieto, se trajo un asesor de apellido Naranjo, que había sido un general en Colombia, y que de alguna forma creó lo que es la gendarmería y las autodefensas. Todo eso, en cuestión de seguridad, viene de Colombia, ¿sí? Y allá les ha servido y les sirvió para, de alguna manera, controlar. Porque no es fácil. Recordemos que hoy en Latinoamérica todavía subsisten dos grupos armados de terrorismo, lo que son las FARC y lo que es el ELN. Entonces, mientras subsistan ellos y protejan al narco y le den de alguna forma protección para que estos siembren, bueno, pues la cocaína sabemos que viene de Bolivia, Perú y Colombia. Sí, claro, o sea que fue esa simbiosis entre guerrilla y narcotráfico. Así es, entonces existen esos grupos, ya no cárteles, pero está las FARC. Y aun cuando existe por ahí pues una reunión de paz o de control que está en Cuba y que tiene ya varios años y que no logra llegar a su fin, siempre parece que falta un detalle para llegar a la regla. Sí, yo creo que eso no es fácil. Mira, yo te puedo hablar de números y la verdad es que te puede sorprender. ¿Cuánto cuesta un kilo? Te han preguntado, ¿cuánto cuesta un kilo de cocaína en Colombia? Un kilo de cocaína en Colombia estriba entre $2.200 y $2.500. El pasarlo a Panamá ya vale $3.500. Llegar a México vale ya $33.000. Y vendido en Estados Unidos, $120.000. Es decir, más del 5.000% se incrementa el kilo de cocaína cuando ya está en Estados Unidos. Es un gran negocio. Vale la pena sacrificar muchas vidas por eso. Y ha pasado, ¿no? Pero digo, el trasiego, la verdad es que cuando estudias el tema y te metes a fondo, conoces cómo es realmente esa problemática del trasiego y cuántas vidas se han quedado ahí, ¿no? Sí, pero entonces no es tan rentable para el país de origen. O sea, para el rentable es para el delincuente que cruza, que viola la ley. Lo que pasa es que quienes de alguna manera hacen este tipo de trabajo, por decirlo así, son los cárteles, los que tienen el potencial económico. Pasar una tonelada, 10, 15, 20, y a lo mejor cobrar una a una, es decir, yo te paso 5 y te pago nomás. Pasas 10, 5 para mí, 5 para ti. Cobro el derecho de piso por México. Sí, muchos ganan. O sea, no es uno que gana. No. O sea, no es como la época de Pablo Escobar, que Pablo Escobar controla todo. No. Aquí digo muchos y sobre todo bandas delincuenciales, las hay también en El Salvador, en Guatemala, en Belice, en Nicaragua, y se dedican incluso hasta a tumbar a los propios pues vagas cárteles, les tumban su droga y la venden por otro lado. En fin, esto es crimen organizado, delincuencia organizada, ¿no? Y muchas veces ni tan organizado, o sea, porque no hay una cabeza que organice a todos, o sea, son muchas cabezas. Claro, y además, digo, el problema es de los consumidores, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México. El número de consumidores de cocaína se ha incrementado considerablemente. Exacto, es el tema, o sea, por si no hubiera consumidores no pasaría nada. Así es, digo, por ejemplo, el cártel de Chapo Guzmán, lo sabemos, logra introducir cocaína de Colombia en Australia y la vende en $700 el gramo, en Japón. O sea, ¿cuánto tiene que atravesar en kilómetros de Colombia hasta Australia para llegar? Sí, es impresionante. Y hay compradores. Claro, y hay toda una red donde participan funcionarios de distintos gobiernos. Todos, van, digo, entre ejército, gobierno, todo ese tipo de autoridades se prestan porque es un negocio que les reditúa una ganancia ilícita, ¿no? El problema es después dónde queda y en dónde se invierte. Sí, claro, que es el tema de la legislación, ¿no? Es seguir la huella del dinero, ese es el tema. Sí, digo, si yo te dijera, la heroína, que aquí de México se produce heroína, el 60% del consumo de heroína de Estados Unidos la produce un solo estado, Guerrero. Wow. Y ve la situación como está. Sí, claro, es lo que dicen. Que el tema de los camiones, de los 4 camiones, hablaban de ahí, que por ahí va. Mira, en Estados Unidos existe más o menos registrado que hay alrededor de 1 millón de consumidores de heroína. Y el promedio de consumo
hablando en dinero, es de 32 a 35 mil pesos mensuales. ¿Sí? Uf. 32 a 35 mil pesos mensuales con 1 millón de consumidores. No, es una locura, son cantidades absurdas. Heroína líquida, lo que es la goma de opio, procesada en heroína líquida, venta en Estados Unidos. Wow. Bueno, vamos a hablar de este evento. Si nos permites, vamos a una pausa y regresamos para que ya nos cuentes del evento que van a hacer. En un momento regresamos. Ya. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya vamos a hablar del evento. Amigos, continuamos aquí en Platicando con TV, ya platicando con Jorge Moctezuma, ese tema apasionante de toda la lucha que hay para el antilavado y las consecuencias que tiene todo esto de la delincuencia organizada. Cuéntame, ¿qué evento traen ahora? Pues mira, la verdad es que con un gran esfuerzo y con unos amigos de Costa Rica, en una fundación que tienen ellos allá, que se llama FELADE, que es la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Otros Delitos, hicimos por ahí un apéndice que le pusimos COPADE, Congresos Panamericanos de Delitos en Seguros, sobre delitos de fraude en seguros. Realizamos nuestro primer evento el año pasado en Bogotá. La verdad es que fue una buena concurrencia de las aseguradoras, fue gente de México obviamente, y lo quisimos traer aquí a México, lo armamos, y la verdad es que va a estar muy bien el evento, esperamos bastante concurrencia, y es un tema nuevo porque hay que saber quién es el que defrauda a las aseguradoras, cómo se comete el delito de fraude en las aseguradoras,
¿Y qué más delitos te dan? Porque no solamente es el simple fraude. Con el fraude viene emparejado el homicidio, el robo, extorsión. Y por ahí puedo explicar un caso que se dio aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, hace, no sé, 4 o 3 años, cuando la abuelita, la mamá y la hija asesinaron a un joven que era el novio de esta, le sacaron varios seguros de vida y empezaron a cobrarlos. O sea, tenía todo planeado. Todo planeado, efectivamente. ¿Y quién perdía? La aseguradora. El Ministerio Público se da cuenta porque él es el que tiene que dar certificadas las copias de defunción y se da cuenta de que están cobrando varios seguros. De que pidieron muchas copias. Exactamente. Y no es algo natural. Entonces ya habían cobrado varios seguros. Con decirte que la mamá y la hija estaban en Europa disfrutando del dinero cobrado de los seguros por la muerte de este joven. Este joven era un joven pues que no tenía al parecer familia que estuviera con él, lo hizo novio a esta chica, planearon todo este tipo del delito del homicidio y cobrar los seguros. Y lo hicieron. Pero bueno, al final la autoridad los descubrió. Pero ahí, ahorita que estamos hablando del bien jurídico tutelado, o sea, la vida del chico, la sociedad debería protegerlo, pero pues a nadie le importó. El tema es el fraude al seguro. El fraude al seguro. Y fraude, por ejemplo, en seguros médicos también, ¿no? Y fraude en aseguradoras para robo de vehículos. Es que de pronto las personas tienen una cultura de que se quejan de las aseguradoras son unos ladrones, y todo viene en las letras chiquitas, y todo lo que te pasa, las letras chiquitas dicen que no van a cubrir. Y Verónica Rubin, de Banorte, nos estaba contando aquí de, no es cierto, deberían ver la cantidad de fraudes que nos cometen. Claro, digo, de hecho, por ejemplo, en las conclusiones de nuestro evento de Colombia, se estimó que más de 4 billones de pesos colombianos al año se defrauda por parte de las aseguradoras, se les defrauda a las aseguradoras. Porque aparte las aseguradoras hacen una estadística, tienen un cálculo de los siniestros que van a haber, y de pronto hay un incremento en esos siniestros que no son lógicos. Así es, digo, lo que pasa es que como toda empresa, bueno, pues tienen que ver sus riesgos, ¿no? Y a veces empieza el riesgo desde que tú contratas a tu asegurador o ajustador. ¿Por qué? Porque él también, si es tentado, puede llegar a cometer delitos sobre su aseguradora. ¿Sí? No fue el accidente así, yo le cambio, usted va a ganar, en fin, eso lo sabemos y lo hemos visto. Sí, sí. ¿Sí? Yo vi un caso de cerca de una aseguradora que el pleito no era contra el asegurado, sino contra el agente de seguros, y era un accidente de avión. Decía que, no sé, el dictamen o lo que tuvo que hacer el agente era ridículo, la forma en que se accidentó el avión, era físicamente imposible, dice, pero en su dictamen así viene. Exactamente, a veces son cambiados los testimonios. ¿Por qué? Porque hay de alguna manera ahí un soborno para poder beneficiar al asegurado, ¿no? Eso es en algunos casos, en los otros quizás es al revés. Pero bueno, digo, el tema de este es importante porque el sector está involucrado. Recordemos que las aseguradoras pues son transnacionales. El problema, te vuelvo a insistir, es como el lavado de dinero. Digo, este es un delito precedente para el lavado de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada también entra. Ve todo lo que puede estar a su alrededor, donde puede obtener una ganancia de manera ilícita. Y este sector ha sido muy vulnerable. Sin embargo, bueno, se tienen herramientas, se ha blindado, pero no se ha tenido experiencias o retroalimentación con la gente del mismo sector. Y eso es lo que en nuestro Congreso pretendemos. Traer experiencias de Centro y Sudamérica y exponerlas en casos, en temas innovadores, por ejemplo, la nueva norma de ISO 9000 en la cuestión de compliance de seguros de prevención. Todo eso es muy importante que la gente lo conozca. Te quiero decir que tenemos gente que va a venir de Panamá, de la República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, de El Salvador, ¿sí? Que les interesa el tema. ¿Por qué? Porque estos congresos no son cada 15 días ni cada mes. Es muy difícil, la verdad, armarlos y tener a los conferencistas. Por ahí tenemos un detective privado, que es una carrera en España. Él terminó en la Universidad de Almería. Él conoce de este tipo de fraudes como detective, da clases incluso en otras universidades impartiendo una asignatura en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, aquí en nuestra Escuela Libre de Derecho un diplomado de seguros y fianzas. Eso no lo hay en otras. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando estaba
En quinto año, seguros y fianzas creo que era una materia optativa. Cuarto año, sí, Ajá. efectivamente, y en la libre derecho. Y tenemos ahora conferencistas de la libre. ¿Sí? Gente conocedora, traemos gente de Costa Rica que tiene más de 30 años en el ámbito asegurador. Decirte cómo están, qué está pasando, dónde estamos vulnerables. Y además invitamos a la autoridad para que también esté en nuestro evento. Invitamos a la unidad de análisis financiero, a la gente de la Procuraduría que está vinculada, ya sea Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y a todo el sector asegurador, que vaya. Digo, la verdad es que es una inversión este tipo de congresos y vale la pena. No, bueno, indudablemente vale la pena, pero aparte, un país que está cambiando y donde la cultura del seguro no era tal, ¿no? Que tenemos un gran problema con eso, con la cultura del seguro, pero precisamente como ya está todo relacionado internacionalmente, yo como empresario, yo como banquero, yo como abogado, el seguro lo tengo que manejar porque mis contrapartes en Estados Unidos me lo exigen. Así es. O sea, ellos, Estados Unidos, nuestros socios comerciales, es un hecho el seguro. Y aquí no lo manejamos. Entonces, ese tema es de primer nivel. O sea, es algo que en verdad impacta. Ahora, cuéntame, ¿esto es solamente para aseguradoras? ¿Puede ir quien quiera? Pueden ir consultores, despachos, consultores, por supuesto, que están también ligados a la cuestión del fraude de seguros. Empresas que se dedican a dar prevención en cuanto a cuestión de herramientas para lo que son el sector financiero, también pueden asistir. Todo lo que es riesgo, ¿sí? Es un riesgo, digo, ¿qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta? Por ejemplo, va Raquel Guillot, que es una de los conferencistas. Ella va a hablar sobre la cuestión de los fraudes en seguros electrónicos. ¿Cómo se maneja? Wow, se hace, eso ¿no? es un lío O ahora. sea, vamos a tener de varios ámbitos ver todo esto porque no solamente es papel, ¿no? Es también electrónico. Pero, y ahora, es un tema que es lo mismo de la prevención para el lavado de dinero, que no es de que quieras meterte o no. O sea, es un tema que ya está aquí, que ya estás obligado, que ya está aquí, y que el tema es si no estamos preparados para estos cambios, te puedes meter en un gran problema. Yo te lo digo como consultor, te puedes meter en un gran problema, pero no tú, sino a tus clientes, a las empresas que representas. Sí, además digo, todas las empresas aseguradoras creo que dentro de su plan estratégico o su plan de desarrollo anual, pues tiene el ámbito de la capacitación, ¿no? ¿En qué voy a capacitar a mis aseguradores? ¿Qué tengo la necesidad de que conozcan? ¿Qué está pasando o hay algo más nuevo en herramientas, en prevención? Entonces, este tipo de congresos es lo que trae. Vas a intercambiar ideas, a plantear o a disipar algunas dudas que tuvieras. Digo, los temas son, la verdad, van a ser 16 ponencias y son temas todos relacionados con el ámbito asegurador. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Digo, ojalá, pues, la gente que vaya salga beneficiada y que se puedan poner en práctica, ¿no? Digo, aquí debemos de estar todos unidos porque el problema, como te decía, es globalizado, ¿sí? A lo mejor tú estás haciendo otras cosas que yo no he hecho y que a lo mejor no funcionaron y que yo las tuve que actualizar y ahora están funcionando de esta otra manera. Pero ¿cómo nos entendemos? ¿Sí? Las aseguradoras hay muchísimas, digo, no te quiero hacer un comercial, pero bueno, tú conoces cuántas hay. Es más, los propios bancos tienen su área de aseguradora. Claro, pues, ¿Sí? Ya casi obligado, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí. sí. Antes no lo tenían los bancos, después dijeron, pues también, ahora pongo seguro a vehículo, a casas, a todo, construcción. Llegamos tarde, siempre llegamos tarde, pero ya está, por ejemplo, seguro homenaje de casa. Aquí no es algo, en Estados Unidos todo el mundo tiene seguro de homenaje, aquí no, y es baratísimo. No, pero además, por ejemplo, tenemos zonas donde puede haber catástrofes o de terremotos en nuestro país. Y lo hemos visto. ¿Y qué pasa? El gobierno pues no está asegurado. Se llevó el río, el cauce del río pasó y se llevó, no sé, 15, 20, 30 viviendas. Dejó damnificados. Ahí hay un riesgo y el seguro te lo puede. Claro. Ahora, Jorge, nos queda un minuto. Cuéntanos ya, quien está interesado en este evento, dónde acude, dónde se registra, cuéntame. Bueno, nosotros tenemos ahí, nos estás apoyando mucho OCRA, que de alguna manera con ellos se pueden inscribir en OCRA con el teléfono 55 17 19 03 16. A ver, despacito ahí para que la gente lo escuche. 55 17 19 03 16 en OCRA o al correo rvillafuerte@ocra.com.mx.
La cuota de inscripción son $450. La verdad es que vale la pena. Porque las personalidades que vienen, o sea, Sí. no es tan fácil reunirlas. Aparte, pero además, este es el costo de un congreso de este tipo internacional. Esto pagas tú en Colombia, en Guatemala, en Sí. Argentina, en Perú. Promedio de 8,000 pesos por un congreso internacional. ¿Sí? Claro, y aquí Todo no tienes que pagar hotel. Aparte, bueno, los que estamos aquí en México, Sí. pues no tenemos que pagar hotel, ¿no? Esa es una ventaja. Pues va a ser en el Fiesta Americana. Yo los invito a que, si tienen el interés y les gustaría aprender sobre esta cuestión de seguros, sería interesante irse involucrando en el tema, que es muy, muy, muy importante e innovador. Y bueno, pues los esperamos por ahí. Muy bien. ¿Asistan? Muy bien, Jorge, pues la verdad te agradecemos que nos hayas venido a contar de esto. Creo que es un tema muy, pero muy interesante. Y independientemente de todo este tema, del tema de legislación antilavado en tema de seguros, nos interesa mucho ese tema, todo esto, todo lo que hay que alrededor, y nos gustaría invitarte a que nos sigas acompañando Claro que sí, con mucho gusto. en todo esto, porque es lo de hoy, porque queramos o no, llegó la legislación y tenemos que acatarla y tenemos que estar listos para evitarnos meter en problemas, porque lo peor de todo es que la gente que quiere delinquir, la delincuencia organizada, aprende los recovecos y se mueve. Generalmente quien cae en eso es la gente que no tiene ni la menor idea y que se mete en un lío de a gratis, ¿no? Así es, y al rato las consecuencias son fatales, ¿no? Sí, que era lo que pasaba con los depósitos en efectivo. Los únicos que terminaban pagando eran la viuda que metía su dinero, que nunca se enteró de la legislación. El narcotraficante no cometía ya ese error. No, claro, ya estabas hablando, ¿no? Jorge, Así es. pues muchísimas gracias nuevamente. Aquí, Gracias, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en una emisión más de Platicando con TVIA, y aquí estaremos el próximo lunes.